Estimados estudiantes del curso de Introducción a Redes, continuemos ahora con el desarrollo del capítulo 5 denominado Ethernet. En esta parte del capítulo aprenderá a describir el funcionamiento de las subcapas de Ethernet, identificar los campos principales de la trama Ethernet, describir el propósito y las características de la dirección MAC de Ethernet, describir el propósito del protocolo ARP y explicar la forma en que las solicitudes ARP afectan el rendimiento de la red y del host. Iniciemos con el estudio del protocolo Ethernet. Ethernet es la tecnología más utilizada en la actualidad. Desde su creación, allá por los años 1973, Ethernet ha evolucionado para especificar versiones más rápidas y flexibles, y compatibles también hacia atrás. Esta capacidad es una de las principales razones por las que se ha popularizado. Analicemos sus características y su funcionamiento. Ethernet funciona en la capa de enlace de datos y en la capa física, como se muestra en la figura. Es una familia de tecnologías de red, LAN, que se definen por los estándares IEEE 802.2 y 802.3. Actualmente admiten los anchos de banda de 10 megabits, 100 megabits por segundo, 1 gigabit por segundo, 10 gigabit por segundo, 40 gigabit por segundo, alcanzando actualmente a los 100 gigabit por segundo. Como se muestra en la figura, Ethernet depende de dos subcapas separadas de la capa de enlace de datos para funcionar. La subcapa de control de enlace lógico o LLC y la subcapa MAC. La subcapa LLC, que está normada por IEEE 802.2, se ocupa de la comunicación entre las capas superiores y las capas inferiores. Esta capa LLC toma los datos del protocolo de la capa de red y agrega información de control para ayudar a entregar el paquete al nodo destino. LLC se implementa en software. En una PC, el LLC se puede considerar el controlador de la NIC, que es un programa que interactúa directamente con el hardware de la NIC para transmitir los datos entre la subcapa MAC y los medios físicos. La subcapa MAC, en cambio, se implementa en hardware, por lo general en la NIC de la PC. A continuación, se tienen diversos estándares de IEEE, por ejemplo, IEEE 802.3 para las redes Ethernet de 10 megabits por segundo, IEEE 802.3U para Fast Ethernet de 100 megabits por segundo e IEEE 802.3Z para 1 gigabit por segundo. La subcapa MAC de Ethernet tiene dos responsabilidades principales: el encapsulamiento de datos y el control del acceso al medio. Recordemos que el proceso de encapsulamiento agrega un encabezado y una cola a la PDU de la capa de red y proporciona tres funciones principales: delimitación de tramas, con el fin de ofrecer una sincronización entre los nodos transmisores y receptores; el direccionamiento, que agrega a la trama las direcciones físicas o direcciones MAC; y la detección de errores para verificar si se recibió con o sin errores. Sabemos que el control de acceso al medio es el responsable de la ubicación y la remoción de tramas en los medios. El método de control de acceso al medio que usa Ethernet es CSMA/CD o acceso múltiple por detección de portadora con detección de colisiones. Recordemos, para que los demás hosts de una red local reciban y procesen el paquete, usamos el modo de transmisión broadcast. Muchos protocolos de red, como DHCP, el protocolo de resolución de direcciones ARP, utilizan este modo de transmisión. Como se muestra en la figura, la dirección MAC de destino de la trama broadcast está compuesta por 48 bits unos o 12 dígitos hexadecimales. Las direcciones múltiples le permiten a un dispositivo de origen enviar un paquete a un grupo de dispositivos suscritos. Estas direcciones múltiples se pueden utilizar en situaciones de educación a distancia, para videoconferencias,
donde muchos estudiantes se conectan a la misma clase o donde muchos, por ejemplo, jugadores se conectan de forma remota. La dirección de una trama multicast comienza con 01005E en hexadecimal. La porción restante de la dirección MAC multicast se crea mediante la conversión de los 23 bits inferiores de la dirección IP del grupo multicast en 6 caracteres hexadecimales. Con el método CSMA/CD, si un dispositivo desea enviar datos, debe detectar la presencia de una señal de datos. Si no hay señal de datos, que indica que el medio está libre, el dispositivo transmite los datos. Si por el contrario, dos o más dispositivos transmiten al mismo tiempo, esto se denomina colisión de datos, y todos los dispositivos dejan de enviar e intentan un tiempo después. ¿Pero qué ocurre hoy en día? Casi todas las LAN son conmutadas, es decir, usan switches. Entonces las conexiones son full duplex. Esto significa que ya no se producen colisiones y por lo tanto CSMA/CD es realmente innecesario. En un medio compartido, todos los nodos reciben todas las tramas que se transmiten, un canal común. ¿Cómo puede determinar cada dispositivo si es el receptor previsto? Sin tener la sobrecarga que procesar y de encapsular la trama para obtener la dirección IP. Cada dispositivo de red que está conectado al mismo medio compartido necesita de un identificador único que nosotros denominamos dirección MAC, la cual identifica los nodos de origen y destino reales dentro de una red Ethernet. Una dirección MAC de Ethernet es un valor binario de 48 bits, que está expresado con 12 dígitos hexadecimales, 4 bits por dígito hexadecimal, y deben ser únicas en el mundo. IEEE asigna al proveedor un código de 3 bytes o 24 bits, denominado Identificador Único de Organización, o OUI, cuyos 6 dígitos hexadecimales forman la primera parte de la dirección MAC. Los últimos 3 bytes o 6 dígitos hexadecimales restantes son asignados por el fabricante constituyendo un valor exclusivo denominado número de serie de la dirección MAC. Según el dispositivo y el sistema operativo, tendremos distintas representaciones de las direcciones MAC, como se muestra en la figura. Por ejemplo, los routers y switches Cisco utilizan la tercera forma. En cambio, un host de Windows utiliza la primera. La dirección MAC suele denominarse dirección física o vía, porque se graba en la ROM de la NIC de la PC de manera permanente. El software no puede cambiarla, pero cuando el dispositivo se inicia, carga el valor en la memoria RAM. Esto quiere decir, ya no es tan seguro y cualquier atacante puede alterar la MAC de la memoria RAM. Cuando una PC desea enviar un paquete a una red Ethernet, la NIC adjunta el paquete en el encabezado, la dirección MAC de origen y destino. Luego reenvía la trama a través de la red. Las NIC de la red reciben la trama y verifican que coincida con la dirección MAC física que está almacenada en la RAM. Si no hay coincidencia, el dispositivo descarta la trama. Si la MAC de la NIC coincide con la MAC de destino de la trama, la NIC pasa la trama a las capas superiores, donde se lleva a cabo el proceso de encapsulamiento. Tanto el estándar Ethernet 2 como el IEEE 802.3 definen el tamaño mínimo de la trama en 64 bytes y el tamaño máximo de la trama en 1518 bytes. Esto incluye todos los bytes, desde el campo dirección MAC de destino hasta el campo secuencia de verificación
de trama denominado FCS. El estándar IEEE 802.3 AC, publicado por allá por los años 1998, amplió el tamaño de la trama máximo permitido a 1522 bytes. ¿Por qué? Se aumentó el tamaño de la trama para que se adapte a una tecnología denominada VLAN o red de área local virtual, y también para incluir tecnologías de calidad de servicio que hacen uso del campo prioridad para el transporte del tráfico de voz. Pero si en la red se generan colisiones u otras señales no deseadas, el tamaño de la trama transmitida será menor que el mínimo, 64 bytes, o mayor que el máximo, 1518 bytes. Por lo tanto, si detectamos este tipo de tramas, se consideran no válidas y el dispositivo receptor descarta la trama automáticamente. Como se muestra en la figura, hay dos tipos de entramado Ethernet. El estándar IEEE 802.3 de Ethernet, que se actualizó varias veces para incluir nuevas tecnologías. El estándar DICS de Ethernet, que ahora se denomina Ethernet 2, y que es muy utilizado en las redes de TCP/IP. La diferencia más importante entre los dos estándares es el agregado de un delimitador de inicio de trama o Start Frame Delimiter, y el otro campo denominado tipo por el campo longitud en el estándar 802.3. Los campos principales de la trama de Ethernet son los siguientes. Tenemos campo de preámbulo y delimitador de inicio de trama, los primeros campos. Estos se utilizan para la sincronización entre los dispositivos emisores y receptores. Básicamente, los primeros bytes le indican al receptor que se prepare para recibir una trama nueva. Campo dirección MAC de destino, el siguiente campo. Se utiliza esta dirección para ayudar a los dispositivos a determinar si la trama viene dirigida hacia ellos. El siguiente campo, denominado dirección MAC de origen. Este campo identifica a la NIC o a la interfaz que origina la trama. A continuación tenemos un campo tipo o longitud. ¿Cómo distinguimos si se refiere a un campo tipo o cómo nos distinguimos si se refiere a un campo longitud? Si el valor de los dos octetos es igual o mayor que 600 hexadecimal o 1536 en decimal, el contenido del campo de datos indica el protocolo de capa de red que está encapsulado. Por otro lado, si el valor es igual o menor que el hexadecimal 05DC o el decimal 1500, el campo indica que la longitud de bytes que contiene el campo de datos. Así se diferencian las tramas de Ethernet 2 y 802.3. El campo de datos contiene los datos encapsulados de una capa superior, que es una PDU de capa 3 genérica, o más comúnmente llamado paquete IPv4. Todas las tramas deben tener al menos 64 bytes de longitud, habíamos indicado. Si se encapsula un paquete pequeño, se utilizan bits adicionales conocidos como relleno. ¿Para qué? Para incrementar el tamaño de la trama al tamaño mínimo. Y finalmente tenemos el último campo, denominado campo de secuencia de verificación de trama o FCS. Se utiliza para detectar errores en una trama recibida. El dispositivo realiza una comprobación de redundancia cíclica, CRC, en el emisor, e incluye los resultados en el campo FCS de la trama. El dispositivo receptor recibe la trama, genera otro CRC y lo compara con el recibido. Si los cálculos coinciden, significa que no se produjo ningún error. Ahora, si los cálculos no coinciden, indican que los datos cambiaron y por consiguiente se descarta la trama. Ahora veamos a qué se refiere el protocolo de resolución de direcciones ARP.
Para que las computadoras puedan comunicarse se necesitan tanto la dirección MAC como la dirección IP. Las direcciones MAC en un host es como el nombre de las personas, no cambia. Se asigna físicamente a la NIC del host y se conoce como dirección física. La dirección IP es similar a la dirección de una persona. Se asigna de forma estática por un administrador o de una manera dinámica por un servidor de HCP y se lo conoce como dirección lógica. Veamos la figura. Si el host H1 desea enviar un paquete al host H4, la pregunta es, ¿cómo descubre la dirección MAC si solo conoce su dirección IP destino 192.168.1.7? ¿Cómo se logra esto? Esto se logra mediante el protocolo de resolución de direcciones o ARP. Veamos la operación. Todos los nodos poseen en su memoria RAM una tabla llamada ARP o caché ARP, donde cada entrada o fila de la tabla vincula una dirección IP a una dirección MAC. La relación entre los dos valores se denomina mapa, que simplemente significa que usted puede localizar una dirección IP en la tabla y descubrir la dirección MAC correspondiente. Para comenzar el proceso, el nodo transmisor intenta localizar la dirección MAC del destino en su tabla ARP. Si se encuentra este mapa en la tabla, el nodo utiliza la dirección MAC como destino, encapsula el paquete IPv4 y la trama se codifica entonces y se envía a los medios de la red. Pero ¿qué pasa si la tabla está vacía? Este es el caso en el que se encuentra el host A de la figura. Si el host A no encuentra la entrada en la tabla ARP, los procesos de capa 2 notifican al protocolo ARP que necesita un mapa. Los procesos ARP ahora envían entonces un paquete de solicitud de ARP, el famoso ARP request. ¿Para qué? Para descubrir cuál es la dirección MAC del host C. La solicitud de ARP es un broadcast de capa 2 que se transmite a todos los dispositivos en la LAN Ethernet. La solicitud de ARP contiene la dirección IP del host destino, en este caso para el ejemplo 10.10.03. Y también la dirección MAC de broadcast es todos Fs. Dado que se trata de un broadcast, todos los nodos en la LAN Ethernet reciben y examinan el contenido. Ahora todos los hosts reciben la solicitud, pero solo el host C hace coincidir con su dirección IP destino. Entonces este responde con una trama, la llamada respuesta ARP hacia el host A o también ARP reply. La respuesta es una trama de unicast que incluye la dirección MAC que corresponde a la dirección IP en la solicitud. Esta respuesta se utiliza para crear una entrada nueva en la tabla ARP del nodo de envío. Entonces, el host A agrega a la tabla ARP la entrada 10.003 con su correspondiente dirección MAC de host 00, 0D, 56, 09, FB, D1. Las tablas ARP de los demás hosts también está vacía, pero como estos monitorean el tráfico que se produce en el segmento de la red local, entonces a medida que un nodo recibe tramas de los medios, puede registrar las direcciones IP y MAC de origen como mapeos en la tabla ARP. Es el caso mostrado en la figura. Los hosts B, C, D y router registrarán cada uno en su tabla la dirección MAC del host A y la dirección IP del host A. Los datos de la tabla ARP se guardan temporalmente. Las entradas en la tabla ARP tienen una marca de hora similar a las entradas de la tabla MAC en los switches. Ahora, si un dispositivo no recibe una trama de un dispositivo determinado
antes de que caduque la marca horaria, la entrada para ese dispositivo se elimina de la tabla RP. Se pueden ingresar entradas estáticas de asignaciones en la tabla RP, pero esto no sucede con frecuencia. Las entradas estáticas de la tabla RP no caducan con el tiempo y deben eliminarse de forma manual. Ahora los paquetes son encapsulados en tramas y son dirigidos directamente al host. Si ningún dispositivo responde a la solicitud de ARP, el paquete se descarta porque no puede crearse una trama. Esta falla de encapsulamiento se informa a las capas superiores del dispositivo. Si el dispositivo es un dispositivo intermediario, como por ejemplo un router, las capas superiores pueden optar por responder al host de origen con un error en un paquete ICMP versión 4. Hasta ahora hemos visto cómo enviar una trama a un host dentro de la misma red de área local. Pero ahora preguntémonos, si el host IPv4 de destino no se encuentra en la misma red de área local. Recordemos que todos los hosts almacenan en su configuración la dirección de gateway o puerta de enlace, en este caso de la interfaz del router. Cuando un host crea un paquete para un destino, compara la dirección IP de destino con su propia dirección IP para determinar si las dos direcciones se encuentran en la misma red de capa 3. Si el host receptor no se encuentra en la misma red, el origen utiliza el proceso de ARP para determinar una dirección MAC que corresponde a la interfaz del router, que es en realidad el gateway o el siguiente salto que se utiliza para llegar a dicho destino. Entonces el nodo de origen utilizará la dirección MAC del gateway como dirección de destino para las tramas que contengan un paquete IPv4 dirigido a hosts que se encuentran en otras redes. En caso de que la entrada de gateway no se encuentre en la tabla, el proceso de ARP normal enviará una solicitud de ARP para recuperar la dirección MAC asociada con la dirección IP de la interfaz del router. Decíamos que cada dispositivo almacena las entradas de caché ARP por un tiempo. El temporizador de caché ARP elimina las entradas ARP que no se hayan utilizado durante un periodo de tiempo especificado. Los tiempos difieren dependiendo del dispositivo y de su sistema operativo. Por ejemplo, algunos sistemas operativos Windows almacenan las entradas de caché ARP por 2 minutos. Si la entrada se utiliza nuevamente durante ese tiempo, es decir, si se actualiza durante ese tiempo, el temporizador ARP para esa entrada se extiende a 10 minutos. También pueden utilizarse comandos para eliminar manualmente todas o algunas de las entradas de la tabla ARP. Estos comandos de ninguna manera invocan la ejecución de ARP, sino que simplemente eliminan las entradas de la tabla ARP o caché ARP. Después de eliminar una entrada, el proceso para enviar una solicitud de ARP y recibir una respuesta de ARP debe ocurrir nuevamente para ingresar la asignación en la tabla ARP. En la figura mostramos los comandos para visualizar el contenido de la tabla ARP. En un router Cisco se utiliza el comando show IP ARP y en una PC con Windows se utiliza el comando ARP-A. Se tienen, sin embargo, dos problemas potenciales con el protocolo ARP. El primero se denomina sobrecarga en los medios. Si un gran número de dispositivos se encendiera y todos comenzaran a acceder a los servicios de la red al mismo tiempo, podría haber una disminución del rendimiento durante un periodo de tiempo muy breve. Sin embargo, una vez que los dispositivos envían los broadcasts de ARP iniciales y que aprenden las direcciones MAC necesarias, se minimizará todo impacto en la red. El segundo problema, y quizá el más importante, es el tema de seguridad.
La suplantación o el envenenamiento ARP es una técnica que utiliza un atacante para introducir una asociación de direcciones MAC incorrecta en una red, emitiendo respuestas ARP falsas. El individuo falsifica la dirección MAC de un dispositivo y de esta manera las tramas pueden enviarse a la dirección equivocada. Los switches modernos pueden mitigar los problemas de broadcast y de seguridad relacionados con ARP. Si bien los switches no impiden de manera predeterminada que los broadcasts se propaguen a los dispositivos conectados, se puede configurar para que aíslen las comunicaciones únicas de Ethernet, de modo que solamente las escuchen el dispositivo de origen y de destino. Entonces, si hay una gran cantidad de solicitudes de ARP, cada respuesta de ARP tendrá lugar solamente entre dos dispositivos. Con respecto a la mitigación de diferentes tipos de ataques de broadcast, a los que las redes Ethernet son propensas, los ingenieros de red implementan tecnologías de seguridad en los switches Cisco, tales como la seguridad de puertos especializadas y listas de control de acceso. Se puede configurar manualmente asociaciones ARP estáticas de manera de impedir la suplantación de identidad de ARP y también las direcciones MAC autorizadas para que se limite el acceso a la red solo a los dispositivos indicados. Estimados estudiantes, en esta parte del capítulo usted aprendió a describir el funcionamiento de las subcapas de Ethernet, a identificar los campos principales de la trama de Ethernet, describir el propósito y las características de la dirección MAC de Ethernet, describir el propósito del protocolo ARP y explicar la forma en que las solicitudes ARP afectan el rendimiento de la red y de los hosts. Estimados estudiantes, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.